selección femenina aspira a repetir esta fotografía, la alegría por celebrar una medalla de la selección masculina en un Eurobásquet. Es 1999 y aquí encontramos a Roger Estellé. Aquí lo vemos, que es nuestro siguiente protagonista, porque él ha creado un sistema pionero e inédito para aplicar el Big Data al deporte de formación. ¿Estáis motivados? Sí. Bueno, pero podéis estar más. Son los chavales que desde hace varias semanas han participado en la creación del nuevo sistema de Estellé para mejorar la motivación en el deporte de base, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Un procedimiento que permita recoger información objetiva, perfilar el estado motivacional de un equipo o de un deportista y indicar luego puntos de mejora. Mi obsesión era la de crear una herramienta que midiera todo aquello que incide en la motivación o desmotivación, porque eso no se hace. Un grupo de 30 niños y niñas del Q-Básquet de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, han contestado una batería de preguntas a través del móvil. Una información que un equipo de técnicos en análisis de datos y psicólogos ha estudiado y... Ofrecemos herramientas prácticas y algunos conceptos teóricos a los entrenadores de los clubes y también padres y madres para que actúen sobre aquellos factores e incrementen el nivel de motivación y bienestar. Otro tipo de recogida de datos, digamos, no por la visualización, nos da mucha información que de otra parte seguramente nos costaría mucho más acceder a ella. Nos cuentan que puede aplicarse tanto a deportes de equipo como individuales. En España hay más de 67.000 clubes federados con casi 4 millones de fichas. Buenas tardes, estamos aquí en el Club y Webinar Series. Por problemas técnicos no pudimos hacer el día 14 de diciembre el webinar con Roger, pero bueno, hoy está aquí, nos va a dar la presentación para que cualquier cosa que necesitéis dejaremos su contacto. Bueno, yo soy Raquel, soy del equipo de marketing de Clubby. Lo primero que voy a hacer va a ser presentar a Roger. Él es Roger Estellé. Es deportista profesional de baloncesto, consultor y analista motivacional, es fundador de Switch on Sports, tiene máster de administración de empresas deportivas, entrenador superior en baloncesto, es coach asociado certificado y actualmente está estudiando psicología. Bastante completito. Bueno, lo que se pueda. Hoy... Bueno, la sesión de hoy la vamos a hacer a través de como una entrevista, vamos a ir haciéndole preguntas y así vamos a conocer un poquito más el servicio que nos viene a presentar. Vale, para empezar un poco, no sé si quieres tú hacer una intro antes de empezar la entrevista o comienzo directamente. Bueno, hola a todos. Como bien decía Raquel, soy el creador de Switch on Sports, que es una herramienta de análisis de estado motivacional que se ha creado en colaboración con un proyecto de investigación con la Facultad de Psicología Social y Psicología Cuantitativa de la Universidad de Barcelona y que aplico tanto en el deporte formativo y amateur como en empresas. Es un proyecto todavía con bastante más recorrido, pero ahora mismo las dos plataformas que tengo en funcionamiento, producción y comercialización, son las de digamos, deporte formativo para cualquier, como cliente, buscar el club de cualquier deporte de equipo tradicional. Hablamos de fútbol, básquet, vóley, rugby, handball, etcétera. Y también para empresas, sobre todo de los sectores de servicios que en este país pues es si no sé si para bien o para mal, pero es el más numeroso. También hay un proyecto a un medio y largo plazo de tener disponibles las plataformas de deportes electrónicos. Hemos creado la primera herramienta específica para analizar la motivación de los gamers y también la de cualquier deporte individual. Este es un proyecto todavía más importante con la Universidad de Barcelona y tenemos una parte importante ya creada, pero como plataforma desarrollada, pues y poder tener cualquier deporte individual será un poco más adelante, tenemos pensado ya en 2023. Bueno, la motivación es transversal y lo que queremos es analizarla en todas las edades y en todos los ámbitos que tienen que ver con el deporte, la empresa e incluso la vida de las personas.
Genial, Roger. Vale, para saber un poco cómo comenzó toda esta idea, ¿cómo surgió Switch on Sports? Bueno, Switch on Sports surge porque, bueno, pues porque como experiencia personal, yo vivo o me pongo todos los sombreros posibles en el entramado del deporte formativo. Entonces, viene a partir sobre todo de mi experiencia, como surgen, yo diría que el 99% de todas las creaciones, surge de la experiencia de las personas que las diseñan, ¿no? Y de hecho yo fui deportista de formación, deportista profesional, luego me saqué el título de entrenador superior, luego dirigí técnicamente, fui director técnico de un club, luego gestioné, digamos, a nivel económico un club y luego pues soy padre de un jugador, o sea, me pongo en el sombrero de jugador de formación, jugador profesional, entrenador, director técnico, gestor y padre. Y ahí, de hecho, vi que había una palabra muy recurrente en el mundo del deporte formativo, que era la motivación. Y sin ninguna duda, pues todo el mundo prejuzgaba lo que era, ¿no? O qué es lo que motivaba y no motivaba a las personas, a los jugadores, a los entrenadores, a los padres incluso, ¿no? A los gestores de los clubes. Bueno, están desmotivados, no tienen motivación o sí que tienen, no tienen mucha, estaban más motivados los otros que es. Siempre la motivación es una palabra muy, muy recurrente, pero nadie la analizaba y la motivación, digamos, tiene que ver con muchísimos factores, muchísimos indicadores. Y lo que quería era desgranarlos, crear una herramienta que nos desgranara a través de un test. Me fui a la Universidad de Barcelona, pues fui con la idea al profesor Jordi Renom, llegué a un acuerdo con la Fundación Bosque i Gimpera y del 2017 al 2023 y lo que hice fue desarrollar diferentes herramientas que analizaran o que desgranaran lo que significa la motivación y en qué basan cada uno de los componentes de una entidad deportiva, tanto jugadores como entrenadores, en qué basan o cuáles son los aspectos que inciden en su motivación en diferentes. Y de ahí surge la idea, ¿no? He visto tanta desmotivación en las pistas, en los campos, tanto en los jugadores en diferentes edades como en los entrenadores, que al final mi idea era la de ver qué es lo que incidía. Primero, detectar esos puntos de mejora motivacionales y luego actuar en consecuencia, ¿no? Porque creo que es un aspecto pues tan o más importante que el físico, el técnico, el táctico, el nutricional, el aspecto mental y el aspecto motivacional es una gasolina que muchas veces digo que todo el mundo está de acuerdo en que es básica para funcionar, pero pocas veces había esa sensibilidad, ¿no? Nosotros queremos cambiar ese paradigma en el deporte formativo. Sí, parar un poco a pensar y decir, aquí hace falta un poco de ayuda y hay que meter un poco de mano y así al final resurgió Switch on Sports. Sí que hemos visto que la Universidad de Barcelona tiene un papel importante o os ha echado una mano. ¿En qué os ha ayudado en este proyecto? Bueno, ha sido fundamental, sobre todo porque nos da rigor, por un lado, y nos da credibilidad por el otro. O sea, a la hora de ir a un club y decir, bueno, sí, la idea es de hecho, de hecho, es una herramienta que no existe ninguna herramienta que analice el estado motivacional del deporte formativo. Es curioso, pero es la primera herramienta en el mundo que lo hace. Y lo sabemos porque soy mi proyecto en la universidad es el proyecto que tiene más practicums en la Facultad de Psicología
porque muchos psicólogos chicos que están estudiando la carrera pues quieren dedicarse a la psicología deportiva. Es un ámbito en el que existe muchísimo recorrido y de hecho uno de ellos lo hizo de herramientas similares en el mercado que analicen el estado motivacional del deporte, profesional o amateur, y no encontró absolutamente nada. Entonces eso es, por una parte nos da, digamos que en nuestro ámbito o en nuestra herramienta no tenemos competidor, vamos a decirlo así. Hay otras cosas diferentes y muchas veces válidas, sin ninguna duda, distinta a la... Y también fue con la universidad, ¿no? La importancia que tuvo el decir, bueno, cuando tienes algo nuevo, vamos a darle una idea, le vamos a dar un rigor, le vamos a dar una credibilidad. La Universidad de Barcelona no es cualquier universidad, pensamos en diferentes opciones y la Universidad de Barcelona es, primero de todo, es la universidad más importante de España y en segundo, la más valorada internacionalmente en diferentes listados. Y está entre las 150 mejores universidades del mundo, tiene acuerdos con las mejores universidades del mundo también. Y como este proyecto es global, nos interesaba una plataforma o digamos una lanzadera como es la Universidad de Barcelona que nos diera ese sello, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos porque el recorrido ha sido largo, ha sido duro, pero bueno, cuando tú vas a un club o vas a una empresa a ofrecer tus servicios, pues el hecho de tener a la universidad detrás pues hace que sea todo más sencillo. Claro. ¿Y a los alumnos de psicología de la Universidad de Barcelona os han echado una mano o han servido de, no sé, que hayan hecho estudios a través de vosotros? Sí. No cuento ahora cuántos, no sé, no sabría decirte ahora el número exacto de cuántos alumnos que he tenido yo de practicums estos años y han hecho su trabajo final de grado o su trabajo final de máster de la herramienta, ¿no? De Switch on Sports con los datos que manejamos a nivel global, con pruebas que hemos hecho, pero sobre todo el hecho de que han ayudado muchísimo en los proyectos, porque al final cuando queremos analizar el deporte formativo en la herramienta que tenemos ahora mismo disponible, que es la de deportes de equipo, es bastante, está ya creada, diseñada, comercializada, digamos, todo está absolutamente cocinado y en expansión, pero en este proyecto de todos los deportes individuales, queremos tenerlo para el 2023, pues los prácticos de la universidad tienen una importancia fundamental porque están investigando qué factores son distintos, por ejemplo, pues en un deporte como es el BTT, ¿no? La mountain bike o, por ejemplo, el piragüismo, ¿no? ¿Qué factores inciden que sean diferenciales? De hecho, queremos crear una herramienta al final una herramienta que diversifique todos los deportes, que sea global a nivel de que cualquier persona que haga cualquier deporte pueda conocer su estado motivacional y después también que sea global a nivel de geográfico, ¿no? La herramienta está preparada para ser multidioma, multidispositivo y lo que queremos es llegar al máximo número de personas y de deportes y ámbitos posibles. Así que tienen una importancia fundamental porque yo solo no podría haber hecho todo este proyecto, eso es evidente. Y he tenido que buscar esa ayuda en posiblemente pues el mejor partner posible, ¿no? Que es la Universidad de Barcelona. Vale. Justo la siguiente pregunta era esa, que si tu herramienta es para todos los deportes o es solo para deportes colectivos, que ya veo que estás estudiando también deportes individuales. De momento, lo que tenemos como Switch on Sports, la herramienta que tenemos disponible en la plataforma es para cualquier deporte de equipo tradicional. Significa, vamos a decirlo así, cuando hablo de deporte de equipo, la que está disponible sería fútbol, básquet, vóley, rugby, handball, hockey. No sería piragüismo, se puede practicar en equipo o gimnasia rítmica. Sí que tenemos estas herramientas desarrollándose
Y tenemos claro, es complicado porque al final en esas herramientas está contemplado, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la natación sincronizada, que es muy popular en este país, pues es una competición o un deporte que se puede practicar solo, se puede practicar en dúo y se puede practicar en equipo. Con lo cual eso está contemplado dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, es algo que a nivel de software es complicado, ya es complicado a nivel de poder diseñar herramientas ad hoc para cada deporte, pues todavía es más complicado poderlas, digamos que a través de un test tú puedas tener diferentes opciones. Eso con un deporte ya es difícil, pues con 70, 80, que son no sé ahora mismo cuántos son, pero bueno, entre esos deportes pueden ser, sí, sobre ese número y claro, cada una de las opciones pues lo multiplica por 2 o por 3, ¿no? Si además de eso lo multiplicas por cada una de las herramientas que tenemos de diferentes rangos de edad, que disponemos de 5 herramientas siempre por rangos de edad, la de los minis o alevines, vamos a decirlo así, la de los infantiles cadetes, los quinto y sexto de primaria, la ESO, los juveniles juniors, que sería bachillerato, en algunos deportes son 3 años, como por ejemplo el fútbol, senior, que son cualquier deportista amateur que practique un deporte, y luego para nosotros la herramienta más importante, que es la herramienta específica de entrenadores. Analizamos a los entrenadores individualmente dentro de una entidad, porque creemos que son las personas más importantes, que inciden más en los deportistas, en los jugadores. Claro. Y tenemos esas 5 herramientas. Si eso lo multiplicas, pues te da un número bastante grande, y es un proyecto, siempre le ponemos faraónico, ¿no? Nosotros, porque ya era duro hacer una herramienta solo de deportes de equipo, que no se había hecho nunca, pues imagínate hacerla de cada uno de los deportes individuales. Sí que hay una parte que es muy común en la motivación, pero hay otra parte en un deporte que es absolutamente específica y que hay que tratar como tal. Vale, porque trabajáis también a nivel equipo y a nivel individual dentro del deporte colectivo. Por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿trabajáis la motivación grupal o también la trabajáis individualmente? Nosotros por ejemplo, si tenemos un cliente como un equipo de fútbol, ¿no? Lo tienes tú ahora, o un equipo de básquet, de cualquier deporte de equipo, lo que hacemos es, dentro del servicio, proporcionamos 2 test cada temporada, una al principio de temporada, otra al principio de temporada, una después de 5, 6, 7, 12 partidos, es igual, de liga, para poder ver el estado motivacional. Le hacemos un test a cada jugador y a cada entrenador. Y eso es el input, vamos a decirlo así, y el output derivado es un informe de estado motivacional de cada jugador, de cada entrenador y de cada equipo. Eso significa que nosotros proporcionamos toda la información individual de cada uno de los jugadores y de los entrenadores y de los equipos. Entonces, al cabo de, puede ser en algunos casos 4 o 5 meses, en otros casos 3, depende de la necesidad del club, hacemos otro informe, otro test, y deriva en otro informe de estado motivacional de cada jugador, de cada entrenador y de cada equipo. Eso lo tienen, cada cliente tiene su área privada, es autónomo en su propia plataforma, dispone de su usuario, su contraseña y lo que hace es, navegar y actuar autónomamente. Y lo que hacemos es que a partir de esos resultados podríamos actuar detectando las necesidades motivacionales y los puntos de mejora. Podríamos actuar en cada jugador, entrenador individualmente, como en el club a nivel cual vamos desde el más mínimo detalle a los resultados más globales. Pero eso es algo que el club decide. Nosotros detectamos, y ya en todos los informes existen puntos de mejora motivacionales, recomendaciones, detectamos las necesidades y actuamos en consecuencia siempre y cuando el club, diseñamos planes de acción y el club es el que decide. No obstante, nosotros, siendo pragmáticos, en lo que se incide en las entidades deportivas es a través de los entrenadores.
Entonces, disponemos de cursos de formación para entrenadores, pero creemos que son los que más pueden incidir en la motivación de los jugadores y de los equipos. Aunque también analizamos la motivación de los propios entrenadores, ¿no? Nosotros siempre, después de cada uno de esos informes que entregamos, que el club puede ver en su plataforma, hacemos 2 asesoramientos. Uno lo hacemos con el global con los entrenadores del club para despejar dudas que puedan haber sobre los informes que han recibido de sus equipos, para que podamos despejarles esas dudas y poderles ayudar. Y el otro es una junta directiva del club. Una junta directiva del club, dirección técnica, en la que analizamos solo con ellos el informe global de entrenadores de la entidad. Con lo cual, eso es muy, muy importante porque te da una visión del estado motivacional de las personas más importantes de tu club, que son los entrenadores, y cómo puedes actuar en consecuencia. Si tienes buenos entrenadores, en consecuencia, lo más lógico es que tengas buenos jugadores y que tus jugadores estén motivados. Si tienes un jugador desmotivado, te puede condicionar un equipo. Si tienes un entrenador desmotivado, te lo puede reventar. Eso lo he visto yo en todos los sombreros que, como decía antes, me he puesto, ¿no? Y creo que es la parte más importante. Te digo, esta herramienta tiene mucho de esa experiencia en todos esos puestos. Vale, yo, por ejemplo, ya a nivel personal, en la carrera sí que he dado que hay muchos entrenadores como que tienen el afán de, por ejemplo, un equipo de alevines, que al final son peques, se piensan que están como en la élite, por así decirlo, y hay muchos niños que dejan de jugar o no participan tanto porque no dan tanto rendimiento al nivel de resultados, y esto también puede ser una causa de falta de motivación para estos niños. Sin ninguna duda. Ayer nosotros hacemos también para nuestros clubs clientes, hacemos diferentes formaciones de entrenadores abiertas o sea, solo para clientes, pero que están disponibles en su área privada, pues en las cuales sobre todo vamos a buscar referentes de personas que tienen un cuidado muy grande por la formación de entrenadores y de hecho sirve básicamente, son personas de referencia para hacer ver a los entrenadores que eso que tú acabas de decir no tiene ningún sentido. Digamos que el rendimiento es la consecuencia. Si tú tienes un equipo motivado, en consecuencia rendirá más, estará más satisfecho y rendirá más. Digamos, y muchas veces los entrenadores toman el rendimiento como la causa y no como la consecuencia. La primera formación de entrenadores de este año que vamos a tener disponible para nuestros clubs y que en las redes vamos a dar un poquito más, digamos, vamos a dar algunos cortes de la entrevista que se hizo. Hicimos una con Aito García Reneses, un entrenador de referencia, hablando no de deporte profesional, sino de deporte formativo. De deporte, cómo gestionaba él, es un hombre muy, muy sensibilizado con el deporte formativo y con el básquet formativo en particular, y cómo gestionaba él la motivación o sea, cómo cree que un entrenador debe gestionar la motivación, su propia motivación, la de sus jugadores. Y realmente decía eso. Decía, bueno, hay entrenadores que lo que privan es el resultado y es un error. El éxito, ¿qué es? Siempre le hice una pregunta, recuerdo que era, ¿qué es el éxito? El éxito es que el jugador mejore, que el equipo mejore. Ese es el éxito. El éxito no es ganar. Si tú mejoras, tendrás más posibilidades de ganar. Pero puedes mejorar mucho y no ganar. Y no tiene por qué ser la medida, la vara de medir no tiene por qué ser el resultado, ¿no? Yo creo que eso ya es malo para el entrenador y es malo para sus jugadores. Es malo para sus jugadores. Claro. Otra cosa es cuando llegamos al deporte profesional. Sí. El deporte profesional tiene otro tipo de valores que no deben confundirse con el deporte formativo y ahí sí que no tener resultados pues normalmente tiene consecuencias. Pero hablamos de que el paradigma no debe ser, o el espejo en el que mirarse no debe ser el deporte profesional, sino los valores del deporte formativo. Claro. Esa era, la verdad que mi siguiente pregunta era esa, ¿qué papel tenían los entrenadores en este proyecto? Que al final es un punto clave a la hora de la motivación de los deportistas. Fundamental. Es más, nosotros tenemos diferentes tarifas, somos flexibles, tenemos una promoción
Tenemos diferentes promociones de producto para que cualquier club pueda acogerse a nuestros servicios. Claro que siempre priorizamos y recomendamos que un club analice todos los equipos de su entidad, porque hay una serie de ventajas enormes si lo hace. Pero nosotros, con el nuevo sistema online, creo que todos hemos interiorizado el Zoom, el Teams, que hay muchas, por ejemplo, esto, ¿no? Esto en otra ocasión lo hubiéramos hecho presencialmente, ahora lo estamos haciendo online y no hay ningún problema y el mensaje llega de la misma manera. Pero nosotros al hacer el servicio online durante, digamos, con clubes, acortar evidentemente distancias, poder dar servicio a cualquier club en cualquier lugar y poder dar ese asesoramiento. Nosotros tenemos las mínimas tarifas, que son las en las cuales tienes 3 equipos. ¿Vale? Nosotros damos un equipo de regalo. Solo, si quieres analizar solo 3 equipos, puedes acogerte a nuestro servicio. Tienes igualmente asesoramiento posterior, tienes la formación de entrenadores, tienes algunos precios que no exceden, dependiendo del deporte, pero no exceden de los 20 euros por jugador y temporada. Y siempre cuando hacemos un servicio a un club, aunque el club se acoja a la mínima tarifa, siempre los entrenadores, el análisis de entrenadores es gratuito. O sea, siempre y cuando tú analices un mínimo de equipos del club, los que vamos a tener en cuenta para nosotros, para poder computar el servicio, siempre van a ser los jugadores. Los entrenadores no. Es más, analizamos 3 equipos de la entidad tiene 15 equipos. Nosotros siempre te vamos a ofrecer analizar todos los entrenadores del club. Siempre vas a tener ese informe global de entrenadores del club, porque creemos que es la parte más importante. Porque queremos que veas que analizando tus entrenadores y conociéndoles tanto su estado motivacional como la relación con sus propios equipos, vas a tener una información que te va a permitir mejorar la satisfacción y el rendimiento de los equipos y del club en consecuencia. Por eso queremos siempre queremos, incluso en la mínima tarifa, analizar a todos los entrenadores del club. Por eso ya te estoy diciendo la importancia que tiene para nosotros el entrenador, digamos, dentro de una entidad deportiva. Para nosotros es la pieza más importante para que esta funcione. Claro, al final es el mayor conocedor del equipo y de sus jugadores. Vale, sí. ¿Y qué pretende como objetivo primordial Switch on Sports? Bueno, como objetivo primordial, es decir, siempre cuando hablamos yo soy coach, digamos, no ejerzo demasiado de coach, sí que soy mentor de varios deportistas profesionales, pero cuando hablamos de coach siempre cuando haces el curso, te dicen, siempre tienes que buscar el meta objetivo, ¿no? El para qué. Tú creas Switch on Sports. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Pues ya te lo he explicado, ¿no? Un poquito, porque la motivación. Pero ¿para qué lo creas? Bueno, pues para mí es algo más filosófico. Mi idea es la de cambiar el paradigma del deporte formativo, o sea, dentro de mi humilde opinión y mi humilde impacto. Pero creo que habiendo sido deportista profesional y habiendo estado muy presente en el deporte formativo, creo que hay un espejo en el que se miran los chicos, que es el deporte profesional, y creo que es un error. Creo que el deporte profesional tiene que ser un espectáculo. Tiene que ser algo que los chicos disfruten viendo, pero no es algo en lo que basarse en esos valores. Te pondré un ejemplo muy, muy claro. Si los jugadores ven NBA, que es un espectáculo fantástico, en la NBA, cuando un jugador se cae, cuando un jugador le hace una falta, si alguien del equipo contrario va a ayudarle, es abroncado por sus propios compañeros. O sea, hay una regla no escrita, eso es así. Recuerdo unas declaraciones de Willy Hernán Gómez, que fue a ayudar a un rival y se llevó una bronca brutal de sus compañeros y bueno, incluso en declaraciones dijo que no lo haría más, ¿no? O sea,
Bueno, eso funciona así, son reglas no escritas, ¿no? Es lo que te hablaba. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Vemos multitud de ejemplos en el deporte profesional que no son buenos para los jugadores. Al final los chicos en formación copian muchas veces lo que ven en la televisión y lo toman como suyo. Y yo creo que hay que... No podemos decir a los chicos que no vean la tele y que no vean un espectáculo, que no vean... No, solo faltaría, no, ni mucho menos. Y aparte entiendo que también es un negocio y que además ese negocio es el que me ha dado de comer muchos años, o sea, no lo estoy matando, ¿eh? Pero yo creo que el modelo del deporte formativo no debe ser el deporte profesional. No debe ser, en absoluto, en absoluto. Y para mí es un mal ejemplo para formar a nuestros chicos. Es un espectáculo, hay que diferenciarlo. El deporte formativo debe tener otro tipo de valores, más arraigados y mucho más sólidos. Y que no dependan tanto de las actitudes de jugadores profesionales que se están jugando la vida, que se están jugando el sueldo, ¿no? Con lo cual es importantísimo que podamos cambiar ese paradigma. Y mi idea es esa, la de cambiar ese paradigma. ¿Cuántos jugadores llegan a ser profesionales? De mi generación, yo soy del año 72, de mi generación, creo que tener una carrera larga en la liga, no te diré provechosa ni muy grande, larga de más de 10 años en la liga, no creo que fueran ni 5. Con lo cual, ser profesional y ganarte la vida con esto y poder ser entre comillas, un privilegiado, que también lo pongo entre comillas, porque al final no creo que ese sea el privilegio, el poder jugar profesional, pero hay muy poquitos. Todos los demás no llegan por multitud de razones. Y esos jugadores pues deben sacar el máximo de provecho de su etapa profesional. De hecho, de su etapa deportiva, formativa. De hecho, conozco muchísimos de mis compañeros coetáneos de mi generación. Les ha ido muy bien en la vida, tanto a nivel profesional como personal, como social, y que no han llegado a ser profesionales. Y siempre hablamos de los privilegiados, los que llegamos, hay mucha gente que no llegó y está mucho mejor que yo a nivel profesional. Y eso es un factor a tener en cuenta. Muchas veces hay que sacar lo mejor del deporte formativo y que tiene muchísimos valores: el respeto, la confianza, el compromiso, la responsabilidad, el trabajo en equipo, multitud de factores, de virtudes que descubrirán que estos valores serán herramientas en la vida. Para mí ese es el auténtico privilegiado. Y no el que cree que si no llega va a ser un fracaso o que toma como ejemplo pues actitudes del deporte profesional que no le ayudan a formarse como deportista y menos como persona. Pero igual ese sentimiento de fracaso se lo puede dar la sociedad, ¿no? De tú te dedicas a algo, tienes una expectativa y si no llegas como que tienes esa imagen de has fracasado, por así decirlo, ¿no? Aunque no sea la realidad. Bueno, sí. La sociedad también puede venir de parte de su entorno familiar, puede venir de parte de su entrenador, puede venir de parte de sus compañeros incluso. Nosotros analizamos, en la herramienta analizamos dos tipos de motivaciones muy claras. Y ese es un poco el factor diferencial de la herramienta. Nosotros siempre hablábamos de motivación intrínseca y extrínseca. Y al final lo que hemos creado con la universidad son dos tipos de motivación que sí que tienen similitudes con la extrínseca y la intrínseca, pero que son mucho más específicas, que es la motivación endógena y la exógena. Significa, la endógena es qué aspectos de tu motivación inciden en tu motivación y en los que tienes control directo, que son la visión de objetivos, la gestión de los errores, la autoestima, la autocrítica, la autodisciplina, la adaptación al cambio, la capacidad para competir, la tolerancia a la presión, la pasión, el trabajo en equipo, etcétera. Son factores en los que tienes control directo. Y luego la motivación exógena, que son aquellos indicadores, aquellos aspectos de tu motivación en los que tienes control indirecto, bajo o incluso nulo. Hablamos de tu entorno familiar, de tu actividad deportiva, hablamos de tus compañeros de equipo, hablamos de tu entrenador, hablamos de tu reconocimiento deportivo. Yo siempre digo, cuando le pregunto a los jugadores, ¿jugar depende de ti? Sí. ¿Al 100%? Sí. O sea, tú vas al entrenador y le dices, oye, hoy jugaré.
a la primera parte, luego descanso y me vuelves a sacar. No, o sea, tú puedes entrenar muy bien y no jugar. Sí, claro. Las injusticias existen, ¿no? O las percepciones. Al final, la percepción de lo que tú estás haciendo o no, o lo que estás haciendo bien o mal, no, es tu percepción. No tiene por qué coincidir con la de tu entrenador, que es el que realmente tiene que sacarte o no, ¿no? Tú puedes jugar muy bien y pensar que has jugado muy bien y que tu entrenador te diga que mal has jugado. Eso no depende de ti. Y al final lo que estamos desgranando es qué incide más en tu motivación. Si aquello que depende de ti, tu motivación endógena, que tienes control directo, o lo que tienes control indirecto. ¿En qué basas más tu motivación? Y normalmente existe un equilibrio. Cuando una es baja, la otra también es baja. Y cuando una pesa, la otra también pesa. Normalmente, en equipos y en categorías, en nuestra base de datos, normalmente se tiende a un equilibrio. Tanto cuando una incide en la otra. Pero, y eso es algo lógico, pero en jugadores individualmente hemos visto desequilibrios enormes. Aparte, la herramienta sale con una gráfica, digamos, una balanza gráfica, ¿no? O sea, jugadores y entrenadores que basan más su motivación en lo que depende de ellos que en lo que no depende, en lo que tienen control indirecto, que eso denota un estrés brutal, o al revés, o que basan más su motivación en aquello que no depende de ellos que en aquello que depende, lo cual muestra pues un acomodamiento grande. Y eso es lo que tenemos que mejorar, ¿no? El que las personas tengan más incidencia en y los jugadores, los entrenadores, en lo que depende de ellos, pero también que desde la entidad se pueda saber qué es lo que está pasando con sus entrenadores, sus compañeros y qué es lo que incide. Entonces, entre todos, con esos dos trabajos, podremos mejorar el paradigma del deporte formativo y hacer que todo el mundo tenga más satisfacción. Vale, la siguiente pregunta, ¿a cuántos clubes habéis servido hasta el momento? Bueno, nosotros hemos dado servicio a más de 90 clubes, a casi 7.000 jugadores y más de 1.000 entrenadores. Esto hasta la temporada 2020-2021, ¿no? En la 21-22, pues vamos a hacer otra vez hemos tenido diferentes clubes ahora nuevos que se han unido y después también, evidentemente, pues la pandemia nos ha frenado nuestra progresión. Pero ahora nuestro objetivo de siembra, vamos a decirlo así, para después cosechar, pues nuestro objetivo de siembra es para la 22-23, la temporada 22-23, y en eso estamos trabajando y estamos llegando a acuerdos con clubs, no para esta temporada, sino para la siguiente, ¿no? Y estamos contentos. Pero nuestra idea para la temporada 23-24 es ya estamos actuando de momento solo en el área de Cataluña y Andorra, y lo que queremos es, ya estoy empezando a llegar a acuerdos en clubes en la Comunidad Valenciana y para la temporada 23-24 lo que quiero es llegar a toda España y también, ¿por qué no?, Sudamérica, ¿no? La herramienta está en español, en castellano, pero sí que tenemos el proyecto, incluso hay interés de la Federación Brasileña de Fútbol, por ponerte un ejemplo, y queremos tener esas traducciones para poder globalizarla. Pero como te digo, digamos, no soy una multinacional y hay que ir poco a poco. Pero bueno, nuestro business plan es global y eso significa que hay que traducirla y llegar queremos llegar a los máximos ámbitos posibles, tanto a nivel deportivo como a nivel geográfico. Claro, porque ¿llegáis a los clubs de forma individual o también tenéis algún convenio con alguna federación? Bueno, estamos intentando llegar a convenios con federaciones. De hecho, he hablado con todas las federaciones posibles en Cataluña, excepto con la de fútbol, que tengo que hablar todavía, ¿no? Es la más grande, la más... Pero bueno, he hablado con todas. El fútbol americano, béisbol, rugby, balonmano, voleibol, baloncesto, evidentemente.
Digamos, he hablado hockey, he hablado con absolutamente todas las federaciones y la idea es llegar a convenios con ellos. Yo creo que muchas veces cuando tú vas a vender algo tienes que tener claro que vas a recibir muchos nos y que pues bueno, pues no quiere decir que el primer no que te digan o nadie te dice no directamente, pero que eso después no se convierta en un sí, ¿no? Yo creo que todas las federaciones nos han acogido muy bien. Algunas han querido, bueno, estamos en trámites de poder realizar convenios y acuerdos, pero bueno, quizás no se hagan ahora, pero sí para la siguiente temporada, ¿no? Con lo cual estoy contento de la recepción acogida y voy a seguir trabajando, ¿no? Mi mayor tarea, de hecho, en pandemia, al no poder trabajar en exceso con los clubes, porque los clubes al final cerraron, ¿no? Cuando cierran las puertas, no es como las empresas que digamos, disminuyen su actividad, sino que aquí se cerró, pues lo que hice fue un trabajo de desarrollo muy grande para ahora realmente poder expresarlo, poder explicarlo, poder venderlo. Y esa es la idea principal. Por eso ahora tenemos una función enorme a nivel comercial y en eso estamos muy centrados. Claro. Al final es un área bastante grande y hay que ir poco a poco, pero lo importante es que, vamos, en mi opinión es algo bastante importante porque la motivación en el deporte es indispensable y dejar un deporte por falta de motivación es lo peor que le puede pasar a un niño. Sin ninguna duda, y además creo que nos preocupamos mucho del aspecto físico, del aspecto técnico, del aspecto táctico, incluso del aspecto nutricional y los clubes de formación cada vez más. Es más, hace unos cuantos años tener un fisio en un club era como ciencia ficción. Y ahora todos los clubes tienen fisio, ¿no? Al final todos los clubes acabarán teniendo psicólogo. Eso va a llegar porque es importantísimo y más se ha visto más en pandemia, ¿no? Incluso algo que afecta a los deportistas profesionales referentes, como puede ser Simone Biles, hemos visto ejemplos, ¿no? Pablo Badosa también, que después han tenido éxito, ¿no? Pero que han visto que ese aspecto era muy importante y en el cual deberían incidir. Pero sí que es cierto que, como os decía, ese paradigma y esa necesidad va a cambiar y nosotros queremos estar preparados para ello. Muchas veces los clubes creen que es algo importante, pero no creen que sea algo necesario. Y nosotros lo que queremos es acercar la psicología deportiva, el coach deportivo también, y toda esa preocupación por el estado motivacional, que la motivación es una parte de la psicología, a un precio muy sostenible, como te digo, no excede de los 20 euros por jugador y temporada. Hablamos de 2 informes de estado motivacional. Al acercar ese ámbito, esa parte tan importante, de una manera sostenible económicamente a los clubes. Nosotros, cuando hay psicólogo en un club, que hay muy pocos clubes en los que haya psicólogo, normalmente acostumbramos a colocar la herramienta, porque es una herramienta que para el psicólogo es absolutamente complementaria, le da una información que a simple vista es imposible de tener, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Luego hay otra cosa importante, que esos informes de estado motivacional, nosotros también podemos darlos a los padres. Pueden llegar a los padres si el club lo desea. Entonces, para un padre, al menos a mí como padre, si yo hubiera tenido la posibilidad de poder disponer de 2 informes de estado motivacional de mi hijo por temporada cada año, pues a ese precio incluso puedes implicar a los padres en el pago. No hace falta que sea solo el club el que corra con ese sufragio, ¿no? Sino que el padre puede implicarse también. Muchas veces los clubes ven que eso es una parte muy importante y esa información para los padres
es oro. Así que vamos a cambiarlo, ¿no? Conocer el estado motivacional. Primero, para actuar hay que medir. Y hay una frase de Peter Drucker que era: no se puede gestionar, no se puede mejorar aquello que no se puede medir. Nosotros lo medimos, ¿no? Con una herramienta, pues con un proyecto de investigación, con la universidad, con un rigor, con una credibilidad. Y luego el club decide si quiere actuar o no, si lo quiere que lo vean los padres. Al final, como decimos en Cataluña, qui paga mana, ¿no? Y está clarísimo, ¿no? Ellos deciden, ellos pagan, ellos deciden, ¿no? Pero ya hay esos clubs que han decidido, que son más o menos la mitad, a que los padres vean el informe de estado motivacional de sus hijos, pues han recibido unas críticas maravillosas de los padres, ¿no? Porque para ellos es oro tener esa información. Exactamente. ¿Y analizas otras áreas aparte del deporte formativo amateur? Sí, la empresa, analizamos diferentes tipos de empresas, es otra parte, es otra herramienta totalmente distinta, tiene el mismo concepto, pero es distinta en todos sus aspectos, digamos, y bueno, tiene unos paralelismos con el deporte también grandes, porque al final cuando hablamos de departamentos de una empresa hablamos de equipos, cuando hablamos de empleados hablamos de jugadores y cuando hablamos de jefes de departamento hablamos de entrenadores. O sea, al final podemos decir que hay una extrapolación importante. De todas formas, en el mundo de la empresa es algo que está mucho más aceptado. Ya las empresas se gastan recursos en analizar el estado, no solo el estado motivacional, hay más herramientas de ese tipo, ¿no? Y más sensibilidad a la hora de utilizarlas. Pero vaya, mi proyecto principal es el deportivo. El empresarial sí que estamos trabajando, estamos contentos, pero vaya, mi objetivo principal es la herramienta deportiva y poder, como te decía, pues poder cambiar ese paradigma. Genial. Vale, pues para ir terminando tengo 2 preguntas más. ¿Cuál es vuestro sistema? O sea, ¿cuál es el sistema de Switch on Sports? Bueno, el sistema es muy sencillo. Nosotros tenemos una plataforma en la cual, si tú eres un cliente, te damos tu usuario, tú creas tu propia contraseña, funcionas muy autónomamente, tienes un soporte de servicio técnico, en este caso, sea mío, sea de cualquiera de las personas de mi equipo, en la que creas tus equipos con los que has llegado a un acuerdo, creas los rosters de tus equipos, entrenadores, jugadores, etcétera, los entrenadores de la entidad que no estén en sus equipos pero que hayan llegado, que estén dentro de ese acuerdo también, y lo que haces es sigues una serie de protocolos que ya están en tu área privada y que puedes funcionar muy autónomamente con ellos, pero tienes un soporte por si la primera vez tiene más dificultad. Y después de ello es cuando desde el administrador, cuando ya se han hecho todos los tests con ese protocolo, tienes toda esa información y yo lo que hago es, en mi servidor se crean los informes y se derivan a ti. Entonces tú los desbloqueo al cliente, el cliente ve los informes y luego realizo un asesoramiento posterior. Tanto, como te decía, pues a los entrenadores de la entidad para dudas que puedan tener sobre los informes que pueden ver, porque yo recomiendo que, o sea, los directores técnicos tienen que enviar el informe de cada equipo al entrenador correspondiente y luego una reunión con la junta directiva después de cada uno de los 2 informes para explicar el informe global de entrenadores y cómo pueden actuar en esa motivación, ¿no? qué es lo que se puede mejorar, sin ninguna duda. En el segundo informe, el sistema lo que hace es lo mismo, pero además de eso te da una evolución. O sea, digamos, te dice qué indicadores han subido significativamente, qué factores han descendido significativamente y qué factores siguen estando en una baja valoración. Entonces, ya te los deshilan automáticamente. Todos los
informes tienen diferentes recomendaciones y eso es importantísimo. Es importantísimo porque al final puedes empezar el informe por el final y bueno, y ese es el sistema. Luego, después de cada uno de los informes, lo que hacemos es proponer planes de actuación que el club puede acogerse a ellos. Eso tienen otro presupuesto aparte, porque son diferentes horas de actuación, más enfocadas a los entrenadores, pero también pueden enfocarse a un jugador o un equipo determinado. Y el club es el que decide, ¿no? Nosotros digamos que detectamos la necesidad, pero también digamos, proporcionamos el servicio para cubrirla. Eso es lo que hacemos básicamente y lo que queremos es, te podría enseñar aquí ahora un informe como esto, yo creo que es mejor que cualquier persona que está viendo este webinar y que tenga curiosidad por saberlo, pues le puedo hacer un Zoom tranquilamente, cualquier presidente de club, director técnico y explicárselo encantado porque bueno, pues lo explico con pasión porque creo que es eficiente y que además sé que funciona. Tenemos un índice de satisfacción de cliente brutal. Tenemos incluso en la presentación un vídeo YouTube de 12 minutos de satisfacción de clientes, entre los cuales está, por ejemplo, la Unión Esportiva Horta, el Club de Sabadell, el CB Prat, digamos, Fútbol Igualada, tenemos Juventud Las Corts, la Fundación Claró, tenemos un índice de satisfacción enorme y yo puedo tener algún colega, o 2 o 3 o 4, pero te digo yo que 25 para que salgan con esos logos y esos clubs con tanta solera, te digo yo que no, si no haces bien las cosas, no Al final esa satisfacción denota de que es algo necesario y que la gente agradece. Totalmente. Yo ya como mi última pregunta, de los usuarios que vean este webinar, si quieren contratar los servicios, al final es como estabas comentando, es todo súper automático y simplemente se tendrían que poner en contacto contigo. Sí, sin ningún problema. No tendrían que ir a ningún sitio, todo se hace de forma online. Mi página web es switchonsports.com. Digamos, ahora cuando veamos el vídeo ya se verá allí toda la información y ya se proporcionará. Dentro de la página web está mi contacto, entonces mi mail, hay una parte de contacto, de información, ahí pueden acogerse y estaré encantado de poderles explicar y poder llegar a un acuerdo con ellos y que vean las bondades del sistema, porque además, te digo, para mí es muy importante porque quería crear algo en el cual el precio no fuera un problema. O sea, de hecho, ni el precio, ni la flexibilidad, ni la distancia, ¿no? O sea, al final puedo dar el servicio a un club en Buenos Aires, por poner un ejemplo. Todavía no hemos llegado allí, pero podría dar el servicio a un club en Buenos Aires que quisiera tener pues 4 equipos, analizar 4 equipos, pues le interesan 4 equipos de la entidad y los entrenadores. Bueno, pues se podría dar sin problema a un precio muy sostenible y con una eficiencia muy clara y pudiendo dar ese servicio y ayudar a los clubes a mejorar el estado motivacional de su entidad, ¿no? De los entrenadores y de los jugadores. Y para mí esa es la mayor satisfacción de todas. O sea, no quiero crear un producto exclusivo, aunque cuando ves los informes sí que ves que tienen una cantidad de información muy grande. A veces hago la prueba y digo, ¿cuánto costaría esto? Y lo pregunto. Y, bueno, te digo yo que nunca me dicen menos de lo que cuesta, ni mucho menos, ¿no? O sea, vayan por bastante. Pero mi idea es la de que todo el mundo se pueda acoger a esta herramienta y que el precio no sea un problema. Hacer accesible este servicio a la mayoría de las personas que Sin duda. Lo quieran. Sin duda. Vale, no sé si quieres comentarnos algo más de tu servicio. Bueno,
No, del servicio yo creo que lo mejor es que los gestores que estén viendo este webinar, si tienen esa curiosidad o esa necesidad, sobre todo, pues que puedan contactarme y que puedan hablar conmigo. Estaré encantadísimo de poder contactarlos y de podérselo explicar. Y en segundo lugar, pues ver un poco que aquellos que tengan realmente esa necesidad, poder ver que sobre todo los entrenadores son la parte más importante de la entidad, ¿no? Muchas veces cuando las entidades han crecido, realmente las entidades que crecen, y me encuentro con muchos ejemplos de entidades que con 5 o 6 años pues han crecido exponencialmente, incluso con menos tiempo. Todas tienen la misma impresión, ¿no? Todas absolutamente te dicen es que elegimos bien a los entrenadores. Y pusimos a los mejores entrenadores, a los que creíamos que tenían más experiencia en las categorías de menos edad, ¿no? Pero al final, cuando tú siembras desde abajo, cuando la pirámide la base es grande en la pirámide, pues al final los cimientos son fuertes. Y para mí eso es lo más importante. Incluso si vamos a ejemplos contrarios de clubs que tenían una gran cantidad de equipos y han descendido o han estado a punto incluso de desaparecer, muchas veces coinciden que es eso, ¿no? Que son los entrenadores. Para mí es la parte más importante de una entidad y evidentemente que te has de fijar en que los jugadores, al final los padres pagan cuotas, quieres que tus hijos sean felices, evidentemente eso lo faltaría, pero creo que para sostener eso, esa es la consecuencia, digamos, la causa tiene que ser tener buenos entrenadores, poder elegir bien a tus entrenadores, poder formarles como es debido. Y luego poder colocarlos en los equipos correctos, ¿no? Si tú como gestor de una entidad haces eso y puedes controlar ese estado motivacional, tienes mucho ganado. Pues genial, Roger. A mí personalmente me parece algo súper interesante y que animo a todo el mundo a que participe en este proyecto porque al final es necesario. Y nada, darte las gracias por este webinar, por darnos tu versión y por presentarnos Switch on Sports. Que todo vaya genial y que el proyecto siga sumando y creciendo. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante, muchísimo. O sea, por trabajo no va a ser. Pero bueno, la satisfacción también es grande de ver que cada vez más las entidades deportivas pues tienen más sensibilidad hacia este tema y que cada vez lo ven más como algo no solamente necesario, sino ya que forma parte de los servicios y las necesidades de un club. Así que, bueno, pues aparte de animar a todo el mundo a que se acoja al servicio, evidentemente, si puede ser el mío, fantástico, pero que sí que tengan esa sensibilidad porque es una parte importante de las entidades deportivas. Pues muchas gracias y para los que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente, que será el 17 de enero, y hasta el próximo Club y Webinar Series. Un saludo.